Bien, buenos días, vamos a continuar con el curso y les recuerdo lo que estábamos viendo. Ya tenemos el capítulo de la teoría cinética de ilusión cerrada y en base a las discusiones que hemos tenido respecto de la influencia de parámetros físicos y cinéticos, hemos visto que la resolución, que se puede explicar y predecir desde la expresión de Purnell, la que está acá arriba, ¿no es cierto? Hemos visto cómo variables como el largo podrían afectar a el número de platos teóricos equivalente y por lo tanto afectar la resolución. Y vimos, por ejemplo, que en la medida que yo incremento el largo de una columna, voy a incrementar el número de platos a través de su conexión con la altura del plato teórico y por lo tanto voy a aumentar la resolución. Por cuanto a las variables que voy a marcar acá en azul, las variables que son termodinámicas, ¿no es cierto?, se van a mantener constantes. Es decir, si yo incremento el largo de una columna, entendiendo que el resto de los parámetros de esta es constante, entendamos la composición química de esta. Bueno, lo que va a pasar ahí es que los coeficientes de distribución no se ven afectados por el largo de la columna, y por lo tanto los parámetros de selectividad y de capacidad no se van a ver afectados. Sin embargo, lo que tiene que ver con el número de platos teóricos, sí. A mayor largo, mayor número de platos, mayor resolución. Ahí tienen ustedes la conexión causal. Y también vimos la otra conexión causal, que es un poco más compleja, pero ya hicimos ejercicio, incluso hay una tarea parcial relacionada con esa, que nos muestra que si yo modifico la velocidad lineal de la fase móvil, entendamos modifico el flujo y por ende modifico la velocidad lineal de la fase móvil, lo que vamos a ver es que hay una conexión entre velocidad lineal y la altura del plato teórico equivalente. Esa conexión no es una conexión directamente proporcional. Recordemos que todo lo que tiene que ver con la curva de Van Dinter es una curva que tiene zonas, ¿ok? Y que por lo tanto, si graficamos en una curva de Van Dinter la relación que hay entre la altura del plato teórico equivalente y la velocidad lineal, se nos muestra una curva más o menos así. Aquí estaría la altura del plato teórico equivalente, acá estaría la velocidad lineal, y esto nos quiere decir que si yo modifico la velocidad lineal, voy a alterar la altura, la podría aumentar o disminuir, eso va a depender en qué zona de Van Dinter me encuentro. Por ejemplo, si me encuentro en esta zona de Van Dinter de acá, necesariamente si yo incremento la velocidad lineal hasta esta zona, yo voy a disminuir la altura, y por lo tanto voy a incrementar el número de platos y la resolución. Por el contrario, si yo estoy en esta zona de Van Dinter, si yo incremento la velocidad lineal hacia allá, yo voy a aumentar la altura del plato teórico equivalente, y al aumentarla va a pasar el efecto contrario. ¿Cuál es el efecto contrario? Que en la medida en que yo incremento la velocidad lineal voy a aumentar la altura del plato teórico equivalente, por lo tanto una columna de largo constante va a poder generar menos platos, y necesariamente la resolución va a disminuir. Lo que podemos decir es que la velocidad lineal está conectada con la resolución a través de la altura, pero no podemos decir a priori si es que el aumento la disminuye, repito, porque depende de la zona de Van Dinter donde yo comienzo, desde ahí variando la velocidad lineal. El hecho es que la altera, ¿ok? Y las conexiones causales es a través de la altura, no es a través de otro parámetro, ¿ok? Y lo tercero que vimos es la influencia que tiene el diámetro de partícula. El diámetro de partícula, como nosotros vimos, aunque esto se ve gráficamente, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hay algunas ecuaciones dando vuelta por ahí, son ecuaciones que no son generales, no son teóricas, son meramente ajustes matemáticos. Lo que sí vimos es que hay una relación de la resolución también con lo que se llama el diámetro de partícula, ¿okay? Y lo que sí se sabe gráficamente, y eso sí se puede ver, ¿no es cierto?, es que en la medida en que yo disminuyo el diámetro de la partícula de fase estacionaria, las curvas de Van Dinter comienzan a dar con alturas cada vez más bajas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se minimiza la difusión turbulenta. Por lo tanto, si yo disminuyo el diámetro de partícula, al disminuir el diámetro de partícula, la tendencia de la altura del plato teórico equivalente da hacia abajo, ¿ok?
y por lo tanto voy a incrementar la resolución. Y esos son los parámetros que vimos físicos de la teoría cinética de ilusión. Que insisto, vimos la teoría cinética de ilusión basado en el modelo de Van Dinter, que es el modelo más fácil, y este modelo nos permite a nosotros hacer, repito, explicaciones y predicciones. Hay modelos más complejos, ciertamente que hay modelos más complejos, son matemáticamente más complejos, en términos de las variables son más completos, pero esos modelos todavía se mueven a nivel de investigación. A nivel social, lo que se enseña normalmente en Van Dinter es más fácil de entender, es suficiente para hacer explicaciones y predicciones, al menos aproximadas. Y a nivel de los proveedores de columnas, todavía venden sus productos basados en ese modelo. Se ofrecen las curvas de Van Dinter como ejemplo, se dan números de platos teóricos de la columna aproximados, etc. No se extrañen ustedes que si ustedes toman un libro, de repente aparecen un par de modelos más distintos a los de Van Dinter, pero todavía no gozan de popularidad. Y hasta ahí nosotros vimos la teoría cinética de ilusión. Y entonces, antes de avanzar, porque ahora podemos avanzar ya a lo que viene, pero como no hay apuro, la idea es responder dudas, consultas, comentarios. ¿Dudas, consultas, comentarios? Sí, ya. Ah, me quedé dos más, de ver. Ahí sí. Ahí acepté los que faltan. Dudas, consultas, comentarios. No. Ok. Bien, si no hay dudas, si no hay consultas, si no hay comentarios, ¿no es cierto? Vamos entonces a avanzar. Voy a saltarme toda la teoría cinética de ilusión, que ya la vimos. Repito, esta teoría es aplicable a cualquier cromatografía, líquida o gaseosa, en cualquier modalidad termodinámica. Es una teoría general, ¿ya? Y como les mencionaba, lamentablemente los libros, la mayoría de los libros, han reducido la teoría cinética de ilusión como la teoría de la cromatografía en su totalidad, y lamentablemente han dejado, en mi opinión, bastante de lado la termodinámica de la cromatografía. Ahora, no existe una teoría termodinámica general de la cromatografía, porque cada cromatografía tiene distintos mecanismos termodinámicos que explican la retención de un analito sobre la columna. Entonces, lo que hay que ver a continuación son las distintas modalidades cromatográficas que existen y analizar cada una de ellas su termodinámica. En eso nos vamos a dedicar las sesiones que vienen, ¿ya? Ahora, solamente como a modo técnico, que también es importante que lo sepan, la teoría cinética de ilusión explica, en última instancia, el ensanchamiento de la señal. Ese es su foco. ¿Por qué las partículas de analito se distribuyen en mayor o menor medida? Este ensanchamiento de señal, como vimos también en la teoría cinética de ilusión, se mide como la desviación estándar o su cuadrado, que es la varianza. ¿Okay? La teoría cinética de ilusión se hace cargo exclusivamente de los fenómenos de dispersión que ocurren en la columna debido a los fenómenos cinéticos que están asociados al flujo. Sin embargo, hay otros componentes de un equipo de cromatografía que pueden aportar al ensanchamiento y que nada tienen que ver con la velocidad lineal. Hay que entender que la columna, aquí hay un esquema que es bien antiguo pero todavía es válido, hay que entender que la columna que estaría acá es una parte de un sistema de cromatografía. Junto con la columna hay un sistema inyector, ¿ok? Hay un sistema detector, y todos estos también aportan al ensanchamiento de la señal. ¿Por qué? Porque existen caminos, ¿no es cierto?, tuberías, que es donde el analito tiene que ir recorriendo antes de llegar a la columna, ¿ok? Existen tuberías en donde el analito que eluye lo llevan al detector. Y todo ese proceso, ¿no es cierto?, genera efectos de difusión longitudinal. Por lo tanto, genera ensanchamiento. La cromatografía en general lo que ha hecho para tratar de minimizar esto es acortar estos caminos, es decir, toda esta tubería que conecta el inyector a la columna y la columna al detector
Es una tubería muy corta, muy fina, de forma que en muy poco tiempo el analito llegue a la columna y salga de ella hacia el detector, porque mientras más tiempo pasa en contacto con el sistema, como nosotros vimos en el curso, hay mayor difusión longitudinal. Entonces, una de las razones por las cuales se inyectan muy pocas cantidades de analito, y para que ustedes se hagan una idea, los volúmenes de inyección que hay acá son del orden de 100 microlitros. No sé si ustedes se recuerdan que nosotros vimos hasta un video donde ocurría el fenómeno de inyección. No son más de 100 microlitros, 200 microlitros, lo más que he visto, es porque mientras mayor es el volumen de inyección, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y aquí yo entiendo que es un poco difícil de imaginarlo, pero voy a tratar de pintarlo con un color distinto. Supongamos que lo pinto en verde. Si yo inyecto un volumen de inyección pequeño, va a ser que lo que yo inyecte va a ocupar un trozo de la tubería muy pequeño. Supongamos un trozo de este tipo, ¿ok? Ese volumen el que va a ocupar la tubería y ese volumen va a ser arrastrado después por la fase móvil hacia la columna. Si yo inyecto un volumen más grande, quiere decir que ese volumen va a ocupar un segmento de la tubería mucho más largo. Y por lo tanto, va a haber un camino, una trayectoria mucho más amplia en donde los analitos se van a dispersar. En teoría, lo que uno debiera hacer, ¿no es cierto?, para que los picos cromatográficos sean lo más estrechos posible, es que el volumen de inyección ocupe un segmento muy estrecho de la tubería, por ejemplo, un segmento de este tipo, muy, muy pequeño, de forma que la señal cromatográfica que se genera solamente por el efecto de inyectar sea una señal muy estrecha, ¿ok? Luego esta señal se va a ir ensanchando cada vez más en la medida que va quedando en contacto con la columna, ¿ok? Entonces, normalmente los métodos de inyección en cromatografía apelan a volúmenes de inyección muy, muy bajos. Mucha gente inyecta 10 microlitros, 50 microlitros. En cromatografía gaseosa se inyecta 1 microlitro, 0,1 microlitro. Lo que sí, claro, mientras menor el volumen de inyección, los picos cromatográficos son más estrechos y mejores son las resoluciones, pero hay que entender también que hay un precio que pagar, ¿no es cierto? Y es que, si bien es cierto en términos de resolución, me convienen volúmenes de inyección pequeños, en términos de límites de cuantificación, no. Es decir, mientras menor sea el volumen de inyección de muestra problema que yo pongo en el sistema, la concentración de analito que va a llegar al detector va a ser cada vez más baja. Y la probabilidad de que quedemos bajo el límite de cuantificación es mayor. Entonces hay una tensión entre el volumen de inyección, que sea pequeño para mejorar la resolución en los platos teóricos, y un volumen de inyección que sea grande para que dé concentraciones sobre el límite de cuantificación cuando este analito sea diluido al detector. Entonces no hay como una receta que pueda resolver ambos problemas. Por ahora el estándar de inyección es del orden de, en cromatografía líquida al menos, es del orden de 10 a 200 microlitros. En cromatografía gaseosa es más o menos 0,1 microlitro, 1 microlitro, 10 microlitros. Hay toda una cuestión técnica que hay que ir viendo acá, que no es menor, ¿ya? La tubería en cromatografía líquida y gaseosa es una tubería bastante cara, es muy fina, requiere herramientas especiales, hay que ser una especie de fontanero miniaturizado, digamos, para poder conectar adecuadamente estas cosas. Y estos tubos pequeñitos valen exageradamente caros, ridículamente caros, diría yo, ¿ya? Entonces, hay toda una jerga técnica de tuberías, diámetros internos, ¿no es cierto?, que tienen que compatibilizarse para unir todas estas tuberías y que no hayan filtraciones, que no existan dispersiones, que sean resistentes a los reactivos químicos que uno está inyectando. Entonces ustedes se pueden encontrar con tuberías que uno lo ve como un trozo de plástico muy pequeño y ese trozo de plástico puede valer 200.000 pesos y uno no lo puede creer. Y es porque tiene todas estas connotaciones que no son menores. Y dado que las tuberías son tan pequeñas y las columnas tienen diámetros de partículas tan pequeños, todo lo que es cromatografía líquida al menos, se trabaja con soluciones filtradas y los filtros que se utilizan en cromatografía líquida, tanto para las fases móviles como para las muestras problemas, son filtros de 0,2 micrómetros, o sea, son filtros muy, muy pequeños porque no pueden haber partículas en el sistema. Si existieran partículas en el sistema, podrían tapar la tubería y hacer que este sistema reviente, literalmente. Si se bloquea algo, revienta. Ahora, no se imaginen reventar como una explosión. Reventar no es nada más que uno empieza a ver de repente un goteo que arruina el análisis, ¿ya? No es más que eso, no hay un sonido fuerte ni nada por el estilo, ¿ya?
Aquí está lo que yo les decía, el efecto del volumen de inyección. O sea, mientras menor es el volumen de inyección, los picos cromatográficos salen con anchos más estrechos y con simetrías más adecuadas para una cromatografía. Si yo inyecto más solución, los tiempos de retención son prácticamente los mismos. O sea, estamos hablando de un tiempo de retención que mantiene más o menos su promedio, más o menos, ¿cierto? Sin embargo, las señales comienzan a salir cada vez más anchas, y eso obviamente incrementa la probabilidad de solapamiento con los analitos vecinos. Incluso llega un momento en donde si el volumen de inyección es tan elevado, eso hace que el detector se sature. Es decir, no alcanza un pico, digamos, de señal, sino que alcanza una meseta, por así decirlo, y ahí estamos hablando ya que el detector se satura. ¿Ya? Entonces la cromatografía, la que tiene fines analíticos, estoy hablando, ¿no es cierto? Por eso se trabaja a nivel de concentraciones bajas también. Y de hecho vamos a ver algunos aspectos cuantitativos, aunque esos aspectos yo se los pedí a Giovanni que lo vean más en el prelaboratorio. Hay algunos aspectos cuantitativos que tienen que ver con cómo yo cuantifico en cromatografía, o sea, cómo hago curvas de calibrado, cómo estimo el límite de cuantificación en un contexto en donde yo ahora agrego cantidades discretas de analitos, es decir, son volúmenes constantes de inyección. Ahí la estadística de las cifras de mérito tiene unas consideraciones especiales que, bueno, las van a ver con Albani y también vamos a trabajar un poco nosotros acá. ¿Okay? Entonces, claro, no hay que sobrecargar la fase estacionaria. Esa es un poco digamos, la enseñanza de todo esto. ¿Ok? Voy a saltarme esto un poquito. Y bueno, habiendo visto todo esto, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un cromatograma de este tipo, ustedes yo creo que ya tienen herramientas de juicio, ya hemos hecho actividades parciales, hemos hecho ejercicios, hemos discutido. En términos de lo que es la eficacia y la eficiencia del proceso, es decir, conseguir una separación, pero también una separación que sea, de un punto de vista económico, económico me refiero no solamente en plata, sino que en tiempo y en consumo de recursos, que sea barata, ¿ok? Nosotros ya hemos visto que un cromatograma de este tipo es un cromatograma que es más o menos óptimo. ¿Desde qué punto de vista? Que es un cromatograma que tiene una resolución adecuada, ¿ok? No tiene una resolución muy alta, es una resolución que es levemente sobre 2, ¿ok? Y eso permite separar tres especies, ¿no es cierto? Pero tres especies en un tiempo adecuado, ¿sí? Inferior a 5 minutos, ¿ok? Los estándares de cromatografía líquida, la cromatografía líquida tradicional, porque la cromatografía líquida moderna ha mejorado la tecnología, pero la que ocupa gran parte del mercado, más o menos establece que una buena cromatografía debiera separar una especie por minuto. Eso sería, pero lo más óptimo que se consigue en cromatografía líquida. ¿Okay? Si ustedes tienen tres especies, debieran separarla más o menos en 3 o 4 minutos. Si ustedes van a separar tres especies en 8 minutos, lo más probable es que tienen un problema de eficiencia. Y por lo tanto ahí tiene que intervenir la física, la cinética y la termodinámica para proponer soluciones y hacer un cromatograma que sea rentable, ¿ok? Repito, rentable. Aquí estamos entre químico-industriales, ¿no? Esa palabra me imagino que no trauma a nadie, ¿no es cierto? Porque finalmente lo que nosotros vendemos, los que trabajamos en química analítica, sobre todo en el sector privado, cuando ustedes trabajen, ustedes van a vender información química, y esa información química el proceso de generación debe ser rentable. Es decir, los costos de inversión y los costos de producción deben ser bajos para que la ganancia sea alta, ¿ok? Y eso tiene que ver con tiempo. Entonces, claro, una pérdida de tiempo es una pérdida de dinero en términos de las horas de trabajo. Una persona produce menos si es que los cromotogramas son más largos y además consume más, porque consume más fase móvil y los reactivos son caros. ¿Okay? El agua, los solventes son de calidad HPLC y la calidad HPLC es una calidad de pureza bien alta y eso implica mucho costo. Y también piensen en el costo ambiental. O sea, producir y descartar solventes también es ambientalmente poco amigable. De hecho, en química analítica hoy en día se está proponiendo una nueva cifra de mérito, junto con exactitud, precisión, selectividad, sensibilidad, límite de cuantificación, todas esas cifras de mérito que ustedes vieron en Analítica 2, está proponiendo una nueva cifra de mérito que es cada vez más popular, que es el índice verde, ¿ok? Que es más o menos un cálculo de cuánto desecho genera un método analítico,
y eso ponerlo en una escala de índice verde para ver qué método es más amigable con el medio ambiente. ¿Okay? Lo más probable es que cuando ustedes egresen ese índice verde va a ser obligatorio. Ahora está muy popular en los congresos de química analítica en todo el mundo. Bien, entonces no siempre la resolución, ¿no es cierto?, es la más adecuada. ¿Okay? La resolución justa es la más adecuada, no es la más alta la más adecuada. Vamos a ver a continuación el tema del cambio de la composición de la fase móvil, que también es una variable que vamos a ver. No estamos hablando de cambiar el flujo, estamos hablando de cambiar la composición de la fase móvil, como también cambiar la composición de la fase estacionaria. Es decir, vamos a pasar ahora a la termodinámica. ¿Okay? Y al respecto, yo les voy a comentar que vamos a separar este curso en las modalidades termodinámicas de la cromatografía líquida, entendiendo que hay muchas modalidades, y nosotros nos vamos a centrar mayormente en 3, a pesar que hay muchas más. Las 3 modalidades de cromatografía líquida que vamos a ver, no las elegimos arbitrariamente, las elegimos en función de cuánto cubren el mercado laboral actual. El mercado laboral actual está dominado, al menos lo que es cromatografía líquida, está dominado por 3 tipos de cromatografía. Por un lado, la cromatografía de reparto, que es la que inventó el premio Nobel Singh, ¿no es cierto? Por otro lado está la cromatografía de intercambio iónico, y por otro lado está la cromatografía de exclusión. O sea, son esas 3 cromatografías las que más abordan este mercado, la que más lo inundan en términos de, y eso está más o menos cuantificado, cuántas columnas se venden y de qué tipo, eso está más o menos estimado. La otra vez yo vi una estadística hace como 6, 7 años atrás, que decía que el 70% de las columnas de cromatografía líquida que se venden en el mundo son de cromatografía de reparto. ¿Okay? Y esa es la que vamos a ver a continuación, cromatografía de reparto. Hay muchas más cromatografías, hay cromatografía isomérica, bueno, hay cromatografías con una orientación de isótopos nucleares, bueno, todas esas cromatografías también existen, pero se mueven muy a nivel de investigación. Entonces lo que vamos a ver a continuación es la cromatografía de reparto. ¿Okay? Entonces, si me permiten, voy a detenerme acá. Y voy a abrir la presentación de cromatografía de reparto. Déjenme ver dónde la tengo. Un segundo. Ahí está. Bien. Como ya les mencioné, el premio Nobel que ya les conté, fue el premio Nobel, bueno, no fue el solo, ¿no es cierto? Pero fue uno de los premios Nobel de ese año que desarrollaron no solamente las teorías del plato teórico equivalente, sino que también desarrollaron la cromatografía de reparto, que es un tipo de cromatografía que explota una termodinámica prácticamente igual a la termodinámica de la distribución líquido-líquido que nosotros vimos en clase, es decir, la distribución por reparto simple. De hecho, la cromatografía de reparto viene de esa termodinámica, del reparto simple, que ocurre en un proceso de extracción líquido-líquido. Como nosotros vimos en lo que es la extracción por reparto simple, el principio que gobierna el reparto simple es la solubilidad de sustancias neutras para con un solvente orgánico. ¿Okay? Y nosotros vimos que, dado que lo que se explota en una extracción líquido-líquido es el contacto de 2 solventes inmiscibles, y para que sean inmiscibles, uno debe ser muy polar, como el agua, y otro debe ser muy apolar, como la mayoría del solvente orgánico de cadena larga, o aromáticos, ¿no es cierto? Lo que uno explota entonces es, a la hora de extraer un analito en una fase orgánica, es que el analito tenga cierto grado de apolaridad, de forma que tenga una mayor afinidad con la fase orgánica y con la fase acuosa. Es un poco la idea, ¿ya? Voy a saltarme todo esto del premio Nobel porque ya lo vimos. Aquí. Entonces,
estos premios Nobel, ¿no es cierto? Como dice acá, y lo voy a mostrar acá, para que ustedes lo vean en rojo, ¿no es cierto? Ellos inventaron la cromatografía de reparto. No solamente hicieron aportes teóricos para entender la cromatografía como un fenómeno análogo a la contracorriente, sino que ellos inventaron la cromatografía de reparto. ¿Y cómo la inventaron? Bueno, ellos hicieron como discutimos cuando vimos este premio Nobel, ellos hicieron varios intentos por separar los aminoácidos extraídos de la lana, y luego de hacer todos los intentos que fracasaron prácticamente todos, las extracciones líquidos que intentaron hacer una especie de cromatografía con una fase estacionaria de lana, fue una cosa bien, digamos, tortuosa lo que hicieron. Finalmente decantaron en un método que se basa más o menos en esto. Aquí en esta figura se muestra más o menos lo que en esa época creían, a pesar que no habían tantos métodos para confirmarlo, pero ahora ya se entiende que más o menos tenían la razón lo que planteaban. Ellos partieron de la base que podíamos tener una fase estacionaria que es bueno, sílica, en realidad es una estructura de sílice, pero esa estructura de sílice, lo que se podía generar en su superficie es esto que está aquí marcado en púrpura, y esto que está aquí marcado en púrpura sería una especie de recubrimiento orgánico en donde cada hebra púrpura representaría una cadena hidrocarbonada. Eso más o menos se imaginaban ellos, es decir, tener una fase estacionaria cuya física sea sólida, pero a nivel superficial se comporte como una especie de solvente orgánico. ¿Ok? No sé si me explico hasta ahí. ¿Cómo se hacía en la antigüedad? Se hacía mediante un método bien artesanal. O sea, piensen ustedes que la sílica se puede obtener como esferas sólidas, ¿no es cierto? Y lo que se hacía en la antigüedad era literalmente empaparla de un solvente orgánico, o sea, sumergirla en un solvente orgánico, y por lo tanto lo que quedaba sobre esta superficie de sílica era el solvente orgánico simplemente retenido por una física, no había un enlace covalente entre el solvente orgánico y la sílica. Y eso es lo que se agregaba sobre una columna, o sea, eran literalmente partículas mojadas con un solvente orgánico. ¿Ok? Y lo que se trataba de hacer con esto, ¿no es cierto?, es que cuando se hacía eluir una fase móvil, aquí estaría la fase móvil, en donde venían disueltos los analitos, pues bien, lo que se podía conseguir con esto era una especie de distribución del analito entre la fase móvil, que normalmente era acuosa o una mezcla acuosa con solventes orgánicos de alta polaridad, como metanol, por ejemplo. Ocurría una distribución entre ambas fases. ¿Okay? Pero esta distribución, fíjense, podríamos decir que es una distribución líquido-líquido. ¿Por qué líquido-líquido? Porque en el fondo la distribución, así lo veían en esa época, se haría entre el analito que está en la fase móvil y la superficie de la partícula de sílica que tenía recubierta, ¿no es cierto?, una fase orgánica sobre ella. Esa era como la idea que había en esa época. ¿Okay? El hecho es que funcionaba. ¿Okay? Funcionaba más o menos, ¿no es cierto? Estas partículas empapadas con solvente orgánico tenían un problema, que este solvente orgánico se iba perdiendo con el tiempo, como había simplemente una especie de partícula mojada, y avanzaba sobre esto una fase móvil, la fase móvil iba arrastrando esta fase orgánica de forma física, y por lo tanto la columna perdía fase orgánica. ¿Okay? Esas columnas que se hicieron al principio funcionaban más o menos, pero en realidad tenían un tiempo de duración bien corto. La fase sólida había que volver a empaparla con solvente orgánico de vez en cuando, porque iba perdiendo solvente orgánico en el tiempo, y esas columnas finalmente terminaron siendo descartadas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eran poco prácticas, pero por lo menos cumplían el requisito de separar, al menos en las primeras inyecciones funcionaban, y después ya eran un fracaso. ¿Okay? Entonces, este procedimiento medio artesanal de empapar partículas sólidas con solventes orgánicos para emular una extracción líquido-líquido, pero ahora en un proceso cromatográfico, bueno, eso fue reemplazado ya con procedimientos más de la química de síntesis, y lo que se hizo fue que estas mismas cadenas hidrocarbonadas que antes se agregaban simplemente empapando las partículas sólidas, ahora esas cadenas hidrocarbonadas se agregaron funcionalizando la partícula de sílice, es decir, formando enlaces covalentes con cadenas hidrocarbonadas. ¿Y cómo se hacía esto? Se hacía mediante un procedimiento bien simple. Sobre la partícula de óxido de silicio
en contacto con el agua se formaba lo que se llama el grupo silanol, que tiene un grupo silicio, oxígeno, hidrógeno. Las personas que trabajan en síntesis saben que este grupo OH, ¿no es cierto?, el hidrógeno es bien lábil, y por lo tanto funcionalizar esto, es decir, reemplazar el hidrógeno por algún grupo funcional, es bastante simple a nivel de síntesis, ¿ok? ¿Y qué es lo que se empezó a hacer? Se empezó a sintetizar fases estacionarias en donde este hidrógeno lábil, el que está acá, ¿no es cierto?, el que le acabo de mencionar, se empezó a reemplazar por distintos grupos funcionales para emular el proceso de extracción líquido-líquido sobre una superficie sólida, ¿no es cierto? Pero la diferencia está que esta superficie sólida tenía una cadena hidrocarbonada enlazada covalentemente. Lo que le estoy diciendo con palabras sería algo más o menos así. Bueno, está ahí el oxisilicio, hay una funcionalización. Bueno, supuestamente se hace en medio ácido, el objetivo del curso no es que ustedes funcionalicen nada, así que las condiciones de síntesis no son tan relevantes para el objetivo de este curso. Pero el hecho es que luego de un proceso de funcionalización, lo que podemos tener entonces es que partimos de un grupo silanol, que estaría acá arriba, partimos de un grupo silanol, y culminamos con un sustituyente, ¿ok? Y ese sustituyente, R1, ¿no es cierto? Lo que se utiliza hoy en día, en general los sustituyentes más populares que hay son cadenas de alcanos de 8 carbonos o de 18 carbonos. O sea, literalmente lo que tenemos acá en la superficie de fase estacionaria es una cadena hidrocarbonada bastante larga, ¿ok? Entonces vamos a tener fases estacionarias sólidas con cadenas hidrocarbonadas bastante largas, de 8 carbonos, 18 carbonos son las más populares. Hay más grupos funcionales, les voy a mostrar una tabla más adelante, hay muchísimos grupos funcionales, pero por lejos las columnas que más se venden en el mercado son las que tienen 8 carbonos y las que tienen 18 carbonos. ¿Y qué es lo que conseguimos con esto? Conseguimos una fase estacionaria, ¿no es cierto?, que cumple la misma función original que se le dieron a estas partículas, es decir, tener una especie de superficie sumamente apolar, pero a diferencia del caso anterior, esa superficie apolar ya no era un líquido, sino que era una cadena hidrocarbonada enlazada covalentemente, y con esto aseguramos que esta cadena hidrocarbonada no se pierda en el proceso. A diferencia del caso anterior, donde era simplemente una partícula empapada, ahora esa partícula no está empapada, esa polaridad está unida covalentemente, y por lo tanto, obviamente que el flujo no la va a eliminar. ¿Okay? No sé si se entiende. ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende hasta ahí o no? Ok. Veamos entonces. Ahora, déjame mostrarle. Entonces, lo que se vería, y esto sí que se ha corroborado ya con los métodos de caracterización espectroscópica actuales, ¿no es cierto? Lo que tendríamos como fase estacionaria entonces sería algo más o menos similar a lo que está acá abajo. ¿Okay? Lo que está en negro sería la base sólida de silicio, oxígeno, ¿ok? Aquí estaría la base silicio, oxígeno, ¿ok? Y acá arriba estaría la cadena hidrocarbonada de 8 carbonos, 18 carbonos, o el grupo funcional que sea, ¿ok? Y por lo tanto, los analitos que eluyen no se retendrían sobre la partícula de silicio, esto en teoría, ¿ya? Sino que se retendrían en la que está marcado en rojo. O sea, los analitos neutros, al igual que en una extracción líquido-líquido, los analitos neutros quedarían retenidos acá. Aquí estarían los analitos. ¿Ok? ¿Qué tanto se retiene un analito sobre una cadena hidrocarbonada sumamente apolar, por ejemplo, de 8 carbonos o 18 carbonos? Va a depender de la polaridad del analito, como también va a depender de la polaridad de la fase móvil. ¿Ok? Aquí hay 3 sistemas en juego. Está la fase móvil, que tiene una polaridad. Está la fase estacionaria, que tiene otra polaridad, muy distinta a la de la fase móvil. Tiene que ser distinta para que la fase móvil sea, voy a utilizar una palabra de líquido-líquido, sea inmiscible en esta,
Dicho de otra forma, para que la fase móvil no disuelva la fase estacionaria. ¿Okay? Y el analito se va a repartir entre estas dos fases, como cuál extracción líquido-líquido, y que sea más afín a la fase estacionaria o a la fase móvil va a depender, obviamente, del analito. Mientras más apolar es el analito, más se retiene en esta fase estacionaria. Ahora, ¿qué es lo que aparece acá arriba? ¿No es cierto? Aparece que normalmente cuando uno tiene una columna que está seca, es decir, no has tenido contacto con ninguna fase móvil, normalmente estas cadenas hidrocarbonadas están enredadas, por así decirlo, están dispuestas espacialmente de forma caótica. Entonces, normalmente esto implica que si quiero que mi fase estacionaria se comporte como un proceso de extracción líquido-líquido, normalmente lo que hay que hacer es poner en contacto por un buen tiempo la fase estacionaria con fase móvil, es lo que se llama el tiempo de acondicionamiento, para que las cadenas hidrocarbonadas se ordenen como sería en la figura C. O sea, no es llegar y conectar una columna y empezar a separar. Tiene que haber un tiempo de equilibrio entre la fase estacionaria y la fase móvil para que las cadenas hidrocarbonadas se ordenen y luego, de partir de ahí, me va a dar resultados reproducibles. Entiéndase tiempos de retención reproducibles, por ejemplo. La forma más fácil de saber que la columna está acondicionada es porque los tiempos de retención se vuelven constantes. ¿Okay? Ahora, esto que yo le estoy explicando acá, me voy a volver un poco, la funcionalización de estas partículas sólidas, la que más se utiliza es esta que está acá abajo, que es la funcionalización con 8 o 18 carbonos, es decir, lo que más se utiliza en el mercado es más, en general, son columnas con fase estacionaria apolar, repito, de 8 o 18 carbonos. Esto es lo que se llama la cromatografía de reparto en fase reversa. Fase reversa quiere decir, no sé por qué le pusieron así, digamos, pero quiere decir fase apolar, fase estacionaria apolar. No quiere decir que no hay funcionalizaciones con grupos polares, ¿ok? Existen funcionalizaciones con grupos polares, por ejemplo, el grupo ciano, grupos amino. Si es que la fase estacionaria se funcionaliza con grupos polares, que también existen, son menos populares, pero existen, ahí se llama la cromatografía de reparto en fase normal. ¿Okay? Hay un tema histórico que no sé por qué se le llamó polar se le llamó normal a lo polar y reverso a lo apolar. Por popularidad, lo reverso o apolar, ¿no es cierto?, es lejos más popular en términos del mercado, del mercado que existe de cromatografía. ¿Okay? Es una cuestión histórica que todavía no entiendo. Voy a soltarme esto. Y aquí tiene usted un efecto. Esta figura está tomada del SCOOP. El SCOOP tiene un capítulo de cromatografía de reparto, ¿okay? Exclusivo. Le recomiendo que lo lean. Perdón. Y el capítulo es bien bueno, no tengo nada que decir al respecto. Me gusta el capítulo. Mi única crítica que tiene ese capítulo es que separa la termodinámica de la cromatografía de reparto de la teoría cinética de ilusión. Yo creo que en algún momento hay que integrar ambas cosas y vamos a tratar de hacerlo en el curso, ¿ya? Pero lo que se refiere solamente a la termodinámica y la cromatografía de reparto, el SCOOP, el capítulo que tiene es bastante bueno, nada que decir. Al menos para mí, digamos, como yo veo la cromatografía a nivel docente. ¿Qué es lo que muestra esta figura, fíjense? Muestra un patrón que vamos a discutirlo ahora. ¿Okay? Y por favor aquí les pido su máxima participación, no porque tengo una obsesión con que participen, sino que quiero ir testeando si entienden. ¿Ya? Y si ustedes no me dicen nada, voy a tener que asumir que entienden, y esto es bien complicado. ¿Ya? ¿Qué es lo que muestra esta figura? Muestra la ilusión de 6 analitos, ¿ok? Aquí están identificados los 6 analitos. Con un poco de conocimiento de química orgánica, ustedes ya podrían imaginarse más o menos las estructuras moleculares de todas estas especies. Y esta ilusión de 6 analitos se hace en 3 columnas cromatográficas. ¿Okay? Una columna de cromatografía de reparto en fase reversa que está funcionalizada con grupos metilo, o sea, es decir, la fase estacionaria tiene un solo carbono. La otra columna está funcionalizada con un grupo octilo, es decir, la fase estacionaria tiene grupos funcionales de 8 carbonos y una tercera columna con grupos funcionales de 18 carbonos. ¿Ok?
Y aquí lo que vemos es un comportamiento cromatográfico predecible, ¿ok? Y lógico en base a comprender la termodinámica de esta cromatografía como si fuese una cromatografía análoga a la termodinámica de extracción líquido-líquido. ¿Qué tendencias son las que vemos acá? A ver si es que son buenos observadores, buenas observadoras. ¿Qué tendencia vemos? Y cómo la explicamos después. Pero primero hay que describir las tendencias y después buscar las interpretaciones. Acá abajo está la fase estacionaria, la voy a marcar. Perdón, la fase móvil. La fase móvil está acá abajo. ¿Ok? Bien, aquí me dicen, mientras mayor el número de carbonos tiene la fase estacionaria, mayor son los tiempos de retención. Ya. ¿Se fijan todos de eso? Hay una tendencia ahí que es muy interesante, ¿no es cierto? Como dice Álvaro, mientras más carbonos tiene la fase estacionaria, mayores son los tiempos, y si ustedes se fijan en el eje X, los tiempos son mayores, pero son bastante mayores. O sea, por ejemplo, cuando la fase estacionaria tiene un solo carbono en su grupo funcionalizado, el tiempo de retención de la última especie bordea los 8 minutos, ¿ok? Cuando pasamos a 8 carbonos, ya el tiempo de retención alcanza aproximadamente los 15 minutos, y cuando pasamos a 18 carbonos, ya estamos hablando de tiempos de retención de casi 23 minutos. ¿Ok? Ok, esa es una tendencia. ¿Qué otra tendencia? A ver, porque nos vamos a referir a esa tendencia. O sea, ¿por qué al aumentar el número de carbono aumenta necesariamente los tiempos de retención? Y aquí Álvaro se dio cuenta de otra cosa que es muy importante, pero las resoluciones van mejorando, ¿no es cierto? O sea, además de aumentar los tiempos, uno comienza a darse cuenta que las resoluciones de casi todas las parejas, yo diría que todas, ¿no es cierto?, van mejorando. Por ejemplo, fijémonos en esta, que es la pareja más difícil, que es la 3-4. Acá la resolución, al ojo, nosotros podríamos calcularla, ¿no es cierto?, es mala. Con 8 carbonos sigue siendo mala, pero al parecer un poco mejor que la anterior. Al parecer, estoy hablando al ojo, ¿no es cierto? Hay que objetivar esto con un cálculo. Pero lo que sí es claro es que cuando tenemos ya 18 carbonos, la resolución se vuelve bastante aceptable. Y esa tendencia que se ve más claramente en la pareja 3-4, que es la que tiene más problemas de resolución, si lo extrapolamos a todas las otras parejas, se ve más o menos lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, la pareja 5-6 tiene una resolución al límite, a mi juicio, en esta parte. Ya con 8 carbonos, la resolución no solamente mejora bastante, para mí ya se volvió demasiado alta, y aquí con 18 carbonos la resolución ya es negativamente alta, mucho tiempo perdido. O sea, de 12 a 22 minutos hay casi 10 minutos de cromatografía perdidos. ¿Ya? Dos tendencias. Las dos vamos a tener que buscarle explicaciones. La primera pregunta es ¿por qué aumentan los tiempos de retención con mayor número de carbono? Y la segunda es ¿por qué aumenta la resolución con mayor número de carbono? Son dos preguntas que vamos a abordar. Y me hace la pregunta, ¿y cuál convendría en este caso? ¿El octilo? Mira, ahí, Álvaro, depende de tus prioridades. ¿Ya? No te puedo dar una respuesta general, porque la respuesta general siempre hay que sopesar cuáles son tus prioridades. Si tú, por ejemplo, te pongo un caso, si para ti es absolutamente indispensable cuantificar los 6 analitos, absolutamente los 6 analitos sin perder ninguno, ¿ok? Yo te podría decir, mira, en realidad, si la cuantificación, entendamos confiable, libre de sesgos, ¿no es cierto?, es importante para los 6 analitos, y solamente tienes estas 3 opciones y no puedes optar por nada más, ¿ok? Bueno, yo te diría que si es que el negocio sigue siendo rentable, ándate por esto. ¿A qué me refiero si el negocio sigue siendo rentable? El único cromatograma que te puede asegurar a ti resultados confiables, es decir, libre de sesgos asociados a interferencias, ¿no es cierto?, sería el cromatograma de la derecha, con 18 carbonos. Porque si te vas por el grupo octilo, corres un riesgo muy grande de generar resultados sesgados para la especie 3 y 4. Todavía tiene, a mi juicio, problemas de resolución y se interfieren entre sí, y por lo tanto la probabilidad de sesgo
y por lo tanto resultados no confiables alta, ¿ok? Pero estamos claros que el cromatograma a la derecha no es perfecto, o sea, el cromatograma a la derecha tiene una pérdida de tiempo gigante. ¿Ya? O sea, separar 6 analitos en 24 minutos es muy malo. Como yo les decía, el estándar de cromatografía es que 6 analitos debieran separarse entre 6 a 8 minutos, por ahí. ¿Ya? Voy a responder las dos preguntas que me acaban de hacer acá. La Catalina me pregunta, para esto hay que tener en cuenta los costos y los fines de la investigación, ¿no? Claro, por eso ahí están los detalles. O sea, dicho de otra forma, por eso yo les dije que si sigue siendo rentable, a pesar de sus deficiencias de tiempos perdidos, si sigue siendo rentable el cromatograma a la derecha, no les queda otra, ¿ok? Ahora, si para ustedes el analito 3 y el 4 no son importantes, en realidad lo que ustedes venden como servicio es el analito 1, 2 y 6, pongamos, y el 2, 3, 4 y 5 les aparece en el cromatograma porque normalmente en la muestra problema están presentes, pero no les interesa a ustedes vender ese resultado, bueno, entonces quiere decir que este no es importante para ustedes, y por lo tanto que estas dos especies estén solapadas les da lo mismo, porque ustedes lo que venden es lo que está marcado en azul, venden información del anilito 1, 2 y 6, supongamos. Ahí yo me iría por el cromatograma, ya sea el del medio, el octilo, o incluso el primero, el metilo. El metilo, a mi juicio, tiene muy buenos resultados para el anilito 1, 2 y el 6. Yo no vendería con el cromatograma a la izquierda resultados del analito 3, 4 e incluso el 5. ¿Ya? Entonces todo depende de las prioridades. Ahora, entendiendo que en la realidad uno no solamente elige columnas, sino que puede modificar otras condiciones, yo, ¿qué es lo que haría así a nivel profesional? Trataría, obviamente esto hay que demostrarlo, ¿no es cierto? Lo que trataría yo es lo siguiente. Si me interesan los 6 analitos, yo me iría por este, ¿ok? Sin embargo, yo mejoraría este cromatograma con parámetros físicos. Por ejemplo, modificando flujos, modificando o comprando una columna más corta, ¿ok? O sea, yo no me quedaría solamente con esta columna, buscaría modificaciones físicas, por un lado, las que ya vimos, para mejorar esto, por ejemplo. Y lo otro que haría, que es lo que vamos a ver a continuación, también buscaría modificaciones termodinámicas de la fase móvil, no solamente su flujo, que eso es físico, sino que su composición. Aquí vamos a ver en este curso qué efecto tiene la composición de la fase móvil sobre las cifras de mérito, ¿ya? Pero en estos momentos, claro, ustedes no tienen herramientas aún, las van a tener quizás esta semana. Todavía no tienen herramientas aún para ver cómo podríamos mejorar esto a través de la composición de la fase móvil. Eso lo vamos a ver. ¿Ya? Déjenme que haga unas preguntas que no he respondido. Aquí me preguntan si el analito 6 podría decirse que es más apolar porque baja su resolución. Ya, a ver, ahí tú, Liliana, estás conectando dos cosas que tienen respuestas independientes a mi juicio. O sea, como yo les dije, la primera, ustedes vieron dos tendencias. Tendencia número 1, que aumenta los tiempos de retención con mayor número de carbono. Tendencia número 2 es que aumenta la resolución con mayor número de carbono. Entonces, efectivamente, vamos a tratar de buscar una explicación a ambas, ¿ok? La primera explicación, vámonos por la primera pregunta y después tocamos la segunda, porque hay que responder la primera para responder la segunda, que es la pregunta que hace Liliana, ¿no es cierto? La primera pregunta es, ¿por qué aumentan los tiempos de retención con mayor número de carbono? Yo creo que ustedes ya están en condiciones de dar una respuesta a eso, a ver cómo se la juegan, antes de seguir respondiendo las preguntas que me están planteando. Claro, y esta pregunta tiene relevancia, porque como dice Catalina, mientras más tiempo de retención, más eluyente, eso es más dinero en el sentido más dinero gastado, o sea, menos ganancia, disminuye la rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué a mayor número de carbono, mayor tiempo de retención? ¿Qué piensan ustedes? Después nos vamos a ir a la resolución. A ver, aquí me ponen, porque habría más partículas, por lo cual habría un mayor tiempo de retención para detectarlas. Ya, mira, la respuesta que te da Valentina, tú tienes razón, que a mayor número de partículas, entendamos partículas, más partículas de fase estacionaria, ¿te estás refiriendo?
Si te refieres a más partículas, que hay más fase estacionaria, tú tendrías la razón, ¿ya? Y de hecho vamos a ver la expresión que conecta la masa de fase estacionaria, ¿no es cierto?, con los tiempos de retención. Esa es una consideración. La otra consideración es que, bueno, aquí dice Catalina que el peso molecular aumenta la superficie de contacto por área, entonces el mayor tiempo para la elusión. Ya, lo que pasa es que aquí hay dos variables que tú estás conectando, Catalina, que una es el peso molecular, me imagino que se está refiriendo al peso molecular de quién, de la fase estacionaria o del analito. Porque aquí hay dos moléculas. Están las moléculas de fase estacionaria y las moléculas de analito. Ah, ya. Si te refieres del analito por los carbonos, no. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando del número de carbonos acá, nos estamos refiriendo al número de carbonos, no del analito. Estamos hablando del número de carbonos que tiene la fase estacionaria. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos dibujar esto, por ejemplo, voy a poder dar de dibujarlo esto para que les quede lo más claro posible. Acá. Si nosotros quisiéramos dibujar esto, estaríamos hablando de lo siguiente, que disculpen que esto me va a quedar horrible, yo dibujo pésimo, pero espero que me entiendan. Supongan que aquí tenemos la misma figura anterior, pero ahora vista a un punto de vista microscópico. O sea, aquí estarían las partículas de fase estacionaria, ¿ok? Hay tres fases estacionarias, ¿ok? Y esta fase estacionaria, ¿qué es lo que nos decía la figura? Que una tiene un carbono, otra tiene 8 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? Pero cuando digo tiene un carbono, son varios grupos con un carbono, ¿ok? Aquí tenemos varios grupos con 8 carbonos. Me va a quedar horrible, como les dije. Y la tercera, que me va a costar más, ¿no es cierto? Son 18 carbonos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Ya? Voy a hacerle al flojo acá. Y voy a copiar y pegarlo, porque si no me demora un año en hacer esta fase estacionaria. No se pega esta cuestión. Ya, voy a tener que dibujarlo, ¿no? Entonces tenemos 18 carbonos, ustedes me entienden. ¿Ok? Entonces, cuando nos estamos refiriendo al peso molecular, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo, o al largo de la cadena, que son proporcionales obviamente, nos estamos refiriendo a esto. Hay columnas que tienen un carbono solamente del grupo funcional, y hay columnas que tienen carbonos, o sea, grupos funcionales con 8 carbonos y 18 carbonos. No estamos hablando que tienen más grupos funcionales. En esta figura estamos hablando que hay, por ejemplo, voy a borrar para ser justo con esto. Supongamos que las tres partículas de fase estacionaria tienen el mismo número de grupos funcionales, 3. Pero los 3 grupos funcionales tienen cadenas de largos distintos, nada más que eso. ¿Ya? Entonces, estamos claros que los pesos moleculares de la fase estacionaria van a aumentar, ¿ok? Porque hay más carbonos en la partícula de la derecha que en la de la izquierda, ¿ok? Y aquí, como dice Franco, ¿no es cierto? Mayor cantidad de carbono, más apolar la fase estacionaria. A eso es lo que digo, ¿no es cierto? Mayor número de carbono, lo que afecta, recuerden esto, es la termodinámica, no la física, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? De que podríamos decir que la masa de fase estacionaria, la masa de la fase estacionaria 1, la masa de la fase estacionaria 2, la que tiene 8 carbonos, ¿no es cierto? Y la masa de fase estacionaria 3, la que tiene 18 carbonos, podríamos decir que la masa es la misma. Supongamos que es 1 gramo de fase estacionaria, ¿ok? El hecho que tenga carbonos más largo o más corto no va a afectar mayormente la masa de fase estacionaria. Supongan que en la columna hay 1 millón de partículas y ese millón de partículas suman en total 1 gramo. Por lo tanto, no va a afectar la masa. Como dice Franco, ¿no es cierto? A mayor cantidad de carbono, masa polar en la fase estacionaria. Lo que estamos analizando acá es la termodinámica de la fase estacionaria, ¿ok? Supongamos que la física es la misma. Tiene el mismo número de poros, tiene la misma masa, ¿no es cierto? Entonces, claro, la fase estacionaria se vuelve más apolar.
Y aquí Franco dice, y cada molécula del 1 al 6 van del más polar al menos polar, por lo que su retención va según afinidad. Ya. Eso, en eso Franco dio justo en el clavo de lo que yo apuntaba. ¿Ya? Todos los analitos que se retienen, porque también van a haber analitos que no se van a retener, ¿ya? Todos los analitos que tienen un tiempo de retención mayor al tiempo muerto, ¿ok? ¿Por qué se retienen? A ver si interpretan lo que acaba de decir Franco, porque ahí está la respuesta. O sea, cuando un analito se va a retener, es decir, va a tener un tiempo de retención mayor al tiempo muerto. Puede dibujar mientras ustedes piensan la flecha. ¿Cuál es la flecha? Esta flecha horrible, me quedó súper chica. Estos dibujos son pésimos. La fase móvil estaría acá arriba, ¿no es cierto? La fase móvil. Esta fase móvil, en este caso es metanol, agua, ¿no es cierto? Está acá arriba. Los analitos algunos se van a retener y otros no, ¿ya? Es decir, va a ocurrir una distribución de los analitos entre la fase móvil y la fase estacionaria. Entonces la pregunta es, ¿por qué se van a retener? Franco habla de afinidad, pero ¿cuándo un analito va a tener afinidad por estas fases estacionarias? ¿Qué requisitos debe haber? A ver, pienso. Hay interacciones químicas, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las interacciones químicas que generaban que un analito se extrajera hacia un solvente orgánico? La respuesta general es la que da Lilian, ¿no es cierto? Hay muchas interacciones, pero en última instancia tiene que ver con la polaridad o la apolaridad en este caso, ¿no es cierto? Con la simetría de carga en última instancia. O sea, un analito para que se retenga en este tipo de fase estacionaria debe cumplir dos requisitos. Número uno, ser un analito neutro. ¿Ok? Esta fase estacionaria no retienen partículas cargadas. Igual que una extracción líquido-líquido. La extracción líquido-líquido no se extraen cationes o aniones hacia un solvente orgánico. Los solventes orgánicos no tienen forma de estabilizar un ion, como el agua sí la tiene. El agua tiene un dipolo y puede rodear un ion. ¿Okay? Los solventes orgánicos no pueden estabilizar un ion. Por lo tanto, los iones no se retienen sobre estas partículas. Se retienen, número uno, las especies neutras y además de neutras, apolares. Mientras más apolares son los analitos, más se retienen. Eso de un punto de vista del analito. Que es un poco lo que decía Franco acá. Si uno mira el orden de elusión, ¿cuáles son los analitos que eluyen primero y cuáles son los que eluyen último? Si ustedes ven la tendencia, al menos yo de los 6 analitos que están ahí, ubico la estructura molecular de 4, nos vamos a devolver, por los nombres, ya yo no soy, siempre tengo mala memoria para la nomenclatura orgánica, discúlpenme. Uno podría darse cuenta que los analitos más apolares eluyen después, tiempo de retención más alto, y los analitos más polares eluyen primero. ¿Ok? Vamos a la figura, para que no hablemos en seco. Mira. Deme un segundo. Vamos a la figura. Ya. Ya. No me pregunten cuál es la estructura del uracilo, ya ahí me pierdo. Pero, por ejemplo, la del 2, la que es el fenol, ¿ok? Bueno, todos sabemos que el fenol, a lo mejor ustedes tampoco se acuerdan, así yo no soy bueno para repito, para la nomenclatura orgánica, pero el fenol obviamente es un anillo aromático con un grupo OH, ¿no es cierto? Es un benceno con un grupo sustituyente alcohol. El fenol claramente es más polar, ¿no es cierto?, que el tolueno, por ejemplo. La diferencia es que uno tiene un metilo y otro tiene un grupo de alcohol. Los grupos OH son súper polares y por lo tanto se entiende que el analito 2 es más polar que el analito 6. ¿Ok? Y esta es la razón por la cual el analito 2 eluye a tiempos de retención mucho más cortos que el analito 6. ¿Ok? Entre medio, ¿no es cierto?, está el nitrobenceno, que claro, el grupo nitro es, si bien es cierto, también es un grupo medio polar, ¿no es cierto?, es un grupo menos polar
que es lo mismo que decir un poco más apolar que el grupo alcohol, y por lo tanto se entiende por qué el anilito 4 eluye, el nitrobenceno eluye después que el fenol, pero eluye antes que el tolueno. O sea, uno podría, aplicando reglas de polaridad súper básicas, la gente que sabe orgánica podría aplicar reglas un poquito más sofisticadas que esta incluso, uno se daría cuenta que en general la tendencia es que eluyen primero los analitos más polares y eluyen después los analitos más apolares. Ahí hay una tendencia, ¿okay? Que es lo que decía Franco. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas, consultas? Eso respecto al orden de elusión, ¿ya? Ahora, uno podría, por ejemplo, si yo le dijera, a ver, si yo agrego un analito como el naftaleno, ¿ok? El naftaleno, recuerden que son 2 anillos aromáticos, sin ningún sustituyente. ¿Dónde lo iría? El naftaleno, por ejemplo. Recuerden que el naftaleno son 2 anillos aromáticos juntos. Iría después del tolueno, ¿no es cierto? Al final. Eso es lo que vamos a decir, al final. Yo no les podría decir si lo iría en la columna del medio a 30 minutos, no sé, no les podría decir el tiempo, pero sí les podría decir el orden, y lo iría después del tolueno, ¿no es cierto? Ahora, ese respecto al orden de elusión, pero con el mismo argumento, fíjense, con el mismo argumento, ¿por qué aumentan los tiempos de retención en las columnas con más carbono? Uno debería utilizar el mismo argumento, que el que dio Franco, a ver si todos lo ven. Con el mismo argumento con el cual uno explica el orden de elusión, con ese mismo argumento uno debiera explicar por qué se incrementan los tiempos de retención de todos los analitos. Ahora la variable analito es constante y lo que cambia es el tipo de fase estacionaria. Entonces, ¿cuál sería el discurso? ¿Qué es lo que pasa cuando me voy de la columna a la izquierda, con un carbono, a la columna de la derecha? 18 carbonos. ¿Qué es lo que cambia termodinámicamente? La polaridad, ¿no es cierto? Pero fíjense, cambia la polaridad no de los analitos son los mismos en los 3 cromatogramas. Cambia la polaridad de la fase estacionaria. La fase estacionaria, ¿qué pasa cuando paso de un carbono a 18 carbonos, ¿no es cierto? Como decía Franco, la fase estacionaria se vuelve más apolar. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto de que se vuelva más apolar? Termodinámicamente, ¿cuál es el efecto último? Miren, ya que queda poco tiempo, les voy a mostrar lo que yo les dije a ustedes. La que a mi juicio, junto con las expresiones de resolución, es la expresión de cromatografía más importante de todas, junto con la de resolución. ¿Se acuerdan de esta expresión? Que el volumen de retención es igual al volumen muerto más la masa de la fase estacionaria por el coeficiente de distribución. Para analitos que son apolares, todos ellos son apolares. Si fuesen polares, eluirían en el tiempo muerto. Aquí está el tiempo muerto, la primera señal que sale que no tiene identidad. ¿Okay? Todos los analitos se retienen. Todos se retienen por apolaridad, ¿no es cierto? Si yo voy incrementando el número de carbonos de fase estacionaria, la fase estacionaria se vuelve más apolar. ¿Y cuál es el efecto de esto? Que los coeficientes de distribución de todos los analitos, los 6, sube hacia acá. ¿Ok? Porque recuerden que el coeficiente de distribución es la concentración del analito en la fase estacionaria partido por la concentración del analito en la fase móvil. Si los analitos son apolares, mientras más apolar en la fase estacionaria,
más se van a retener en ella. Mayor es el coeficiente de distribución. Y por eso aumentan todos los volúmenes de retención, todos. Todos aumentan, ¿ok? ¿Me siguen? ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase de mañana? ¿Ya? Yo sé que esto quizás lo van a olvidar. A ver, aquí una pregunta. ¿Sí? Si entre los compuestos se encuentra un compuesto con carga bajo las mismas condiciones, ¿podríamos decir que el huye primero tal vez parecía al tiempo muerto? Claro, si tú inyectaras, por ejemplo, un sodio, te diluiría acá. El sodio te diluiría acá y da lo mismo si cambias la fase estacionaria. Siempre te va a diluir más o menos a un tiempo inferior al minuto. Acá, acá, bueno, aquí no se ve el tiempo muerto, pero estaría acá. Es el tiempo de retención de las especies polares o cargadas, ¿ok? Sería siempre constante. Y el mismo, ¿ok? Miren el spoiler que les voy a hacer, para que se vayan pensando. El largo de la cadena afecta al coeficiente de distribución, ¿ok? Y por lo tanto afecta al volumen de retención. Y por lo tanto, a uno de los parámetros de la resolución que va a afectar es acá, el factor de capacidad. ¿Ok? Entonces, la pregunta que no alcanzamos a responder por razones de tiempo ahora, y la vamos a ver mañana, que era la pregunta de por qué aumenta la resolución al aumentar el largo de la cadena de fase estacionaria. Aquí está la conexión de D con K y K con la resolución. ¿Ok? Es decir, vamos a volver a analizar la expresión de Burnell, pero ahora desde un punto de vista termodinámico. Porque aquí la cinética es la misma, no hemos tocado la cinética. El mismo flujo, el mismo largo de la columna, solo cambiamos el largo de la cadena, no el largo de la columna, el largo de la cadena hidrocarbonada de fase estacionaria. ¿Ya? Mañana vamos a responder el tema de la resolución. ¿Ya? Piénsenlo y por favor lean los capítulos. Yo les voy a subir el capítulo del Facebook también para que lo vayan leyendo. Cuídense y nos vemos mañana. Saludos.